El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre afirma: el amor da fruto solo si se pierde algo de nuestro yo para hacer espacio al otro. El Papa reza por las víctimas del doble terremoto en Venezuela. León XIV afirma: el consistorio no es un parlamento, sino una experiencia de comunión para la misión. Y además precisa que Pedro y Pablo muestran el camino hacia la unidad cristiana. La Fraternidad San Pío X consagra obispos desafiando la advertencia de Cisma de Roma. En el Mundial, la Arquidiócesis Primada de México recuerda que la oración es el camino para unir al mundo. La Conferencia del Episcopado Mexicano celebra la clasificación histórica de México en el Mundial y recuerda a madres buscadoras. El arzobispo de León, Guanajuato, en México, advierte que un hombre que ha sido expulsado del estado clerical se sigue presentando como sacerdote católico. Y por último, Policía de Nicaragua detiene al obispo Abelardo Mata, de 80 años, cuando era atendido en una clínica. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana, queridos amigos radioyentes, es un gusto saludarles a través de la radio. Comenzando el mes de julio, tenemos el gusto de saludarle Marisa O'Farrill y Roberto Farril en las voces de la información, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en la redacción Ana Guadalupe Silvestre. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Lista para el mes de julio? Sí, ya listísima. Ya quiero que sea 16. La Virgen del Carmen se apareció el 16 de julio de 1251 a San Simon Stock en Cambridge, Inglaterra, y le entregó el Santo Escapulario. Sí. En el convento de los Carmelitas de Cambridge, que pues ya no existe, ya fue destruido por la persecución contra la Iglesia por parte de los anglicanos, pero cada 16 de julio celebramos este acontecimiento de gracia. Bueno, tenemos mucho que informar. Sí, empecemos a conocer el resumen informativo de la Semana del Vaticano y Europa. Iniciamos con noticias del Papa para informarle que su Santidad León XIV reflexionó durante el rezo del Ángelus sobre la naturaleza del verdadero amor, que exige al menos 3 actitudes esenciales: el desprendimiento, la pérdida y la hospitalidad. El pontífice aseguró que el amor da fruto únicamente cuando estamos dispuestos a perder un poco de nuestro yo para hacer espacio al otro, a perder un poco de tiempo para escuchar a un amigo, a perder un poco de comodidad para compartir una situación de dificultad. Nos cuesta comprenderlo, especialmente en un mundo en el que perder parece ser una debilidad y se vive obsesionado por tener y poseer. Así lo constató el Santo Padre. El Papa expresó su cercanía espiritual al pueblo venezolano tras el devastador doble terremoto que azotó el norte del país el pasado miércoles y que, según el último balance, ha dejado al menos 1.430 fallecidos, 3.238 heridos. Tras el rezo del Ángelus, el pontífice manifestó su dolor por las numerosas víctimas y los graves daños materiales ocasionados por el desastre natural. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales, señaló en español.
En más del Papa, él afirmó que el consistorio extraordinario de cardenales que ha tenido lugar los días 26 y 27 de junio no es un parlamento, sino una experiencia de comunión para la misión común, y recordó que ante la guerra Dios desea la paz para todas las naciones. Al concluir el sábado 27 de junio el consistorio en el aula nueva del Sínodo, el Santo Padre expresó su gratitud y esperanza tras la conclusión de los diálogos de los cardenales del mundo y resaltó en su discurso que en un tiempo marcado por la polarización, la forma en que la Iglesia escucha y dialoga se convierte también en parte de su mensaje. En sus palabras previas al rezo del Ángelus del 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, León XIV explicó que el testimonio de los patrones de Roma permitió una nueva experiencia de la fuerza, no como dominio, sino como servicio a la vida. Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre recordó que la solemnidad de los santos Pedro y Pablo subraya el vínculo originario que une la Iglesia en Roma con todas las demás iglesias en el mundo. En esta línea, indicó que el testimonio de los patrones de Roma es casi un sello del Nuevo Testamento y que la sangre que derramaron revela hasta dónde llega el amor de Dios que el Señor Jesús nos ha dado. Sin haber cumplido aún 2 años de su pontificado, León XIV vive uno de los episodios más delicados de su ministerio, una nueva ruptura en el seno de la Iglesia. En efecto, con una actitud desafiante y pese a las reiteradas advertencias, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no dio marcha atrás y el miércoles 1 de julio consumó la consagración de 4 nuevos obispos sin mandato pontificio, un acto de abierta desobediencia a la autoridad del Papa que conlleva la excomunión automática de los 6 implicados conforme al derecho canónico. Y el resultado fue la publicación por parte de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe de un documento formal en el que se da a conocer que han sido excomulgados. El Santo Padre decretó la expulsión del estado clerical del sacerdote Francisco José Vergara Cerezo de la diócesis española de Orihuela, Alicante, tras un proceso canónico iniciado por su reiterado rechazo público a la autoridad del Papa Francisco y posteriormente del propio León XIV. El caso se remota a 2023, cuando se inició un diálogo con Vergara Cerezo tras la publicación de un manifiesto de 20 páginas en el que llamaba herético al Papa Francisco y cuestionaba la validez de su elección. La obstinación de Vergara Cerezo suscitó que el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, lo apartara de cualquier oficio o cargo en su diócesis. En otras noticias, le informo que representantes de las principales religiones en Italia firmaron en Roma un pacto con el propósito de consolidar la iniciativa denominada la Vía Italiana de Diálogo, las religiones en el espacio público y para la cohesión social. El documento fue suscrito por líderes católicos, judíos, musulmanes, budistas, hindúes, bahá'ís, ortodoxos y evangélicos, entre ellos la Conferencia Episcopal Italiana, la Asamblea de los Rabinos de Italia y diversas organizaciones islámicas y budistas. Tras la firma de este documento, los representantes de las diversas confesiones fueron recibidos en el Palacio del Quirinale por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, a quien entregaron una copia del pacto. Solidaridad Cristiana Mundial, una organización de derechos humanos con sede en el Reino Unido, pidió medidas concretas para reducir las tensiones en Sudán tras el asesinato del sacerdote Yuhana al-Amin, quien permaneció con su comunidad en medio de la creciente violencia en las montañas Nuba. En un informe compartido con la agencia ASI África, el presidente fundador de la Solidaridad Cristiana, Meirin Thomas, condenó el asesinato ocurrido el 19 de junio del párroco de la parroquia de San Vicente Cauda en la diócesis católica del El Obeid en Sudán, tras supuestamente denunciar el robo de medicamentos destinados a la población local.
En otras noticias, el cardenal Gerhard Müller ha calificado de acto cismático la consagración prevista por la Fraternidad San Pío X de 4 obispos sin mandato papal, al tiempo que ha subrayado que la disputa gira en torno a la autoridad, no a la misa tradicional en latín, que según afirmó sigue siendo válida. En una entrevista con la agencia EWTN News, el exprefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe afirmó que las ordenaciones episcopales realizadas sin el Papa son absolutamente imposibles, contrarias a la voluntad de Dios, calificando a quienes las llevan a cabo como no católicos o anticatólicos. Subrayó que además este juicio se basa en criterios objetivos, no en juicios subjetivos. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para 7 ex clarisas cismáticas de Belorado en España en el juicio por un presunto maltrato contra las hermanas mayores de la comunidad original, que no participaron del proceso de separación de la Iglesia Católica iniciado en mayo de 2024. A principios de 2026, un juzgado de Bilbao inició una investigación contra ellas para dirimir si habían cometido los delitos de coacciones y trato degradante, abandono y omisión del deber del socorro, falsedad documental y administración desleal contra las 5 religiosas mayores. Hasta que las noticias suceda, ha quedado bien informado. Más adelante le daremos a conocer lo que ha ocurrido en el continente americano y en México. Me parece que la noticia de esta semana pues es la excomunión formal de todos los clérigos de la sociedad, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que en desobediencia ordenaron obispos, y entonces la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha emitido el decreto de excomunión. Y también se ha notificado que todos los laicos que se afilien formalmente a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X quedan excomulgados late sentencia. Entonces, tenga usted mucho cuidado, mucho cuidado. No vaya a caer en ese cisma. Bueno, ahora para informarle sobre lo que ha ocurrido en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. Al inicio de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Arquidiócesis Primada de México recordó que la oración es el camino para unir al mundo. En el editorial de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México aseguró que ver a los jugadores rivales orando juntos al final de los partidos del Mundial de Fútbol han sido las escenas más conmovedoras y esperanzadoras que ha dejado la Copa del Mundo. Se trata de un poderoso mensaje que se transmite desde el evento deportivo más seguido en el planeta. La oración nos une por encima de cualquier diferencia, porque la oración, al unirnos a Dios, que nos ama a todos, nos une también entre nosotros. En Más de México le informo que la Conferencia del Episcopado Mexicano celebró la clasificación histórica de la selección mexicana de fútbol a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026, calificándola como un paso perfecto a los 16avos de final, al tiempo que hizo un llamado a no olvidar el drama de los desaparecidos, una herida que sangra en nuestro pueblo. En este tema, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó: con ellas quisiéramos gritar a todo México que también hay otros motivos que nos deben unir para mostrar nuestra humanidad y defender nuestra dignidad. Queremos familias completas celebrando a México y jóvenes que realicen sus sueños sin que peligren sus vidas. Monseñor Jaime Calderón, arzobispo de León, en el estado mexicano de Guanajuato, advirtió a los fieles de la presencia de un hombre que, habiendo sido expulsado del estado clerical, se presenta públicamente como sacerdote católico y ha realizado actos de culto en una funeraria de esta ciudad. El prelado informó que Francisco Isaías Rodríguez Núñez no pertenece al presbiterio de la Arquidiócesis de León, no cuenta con nombramiento alguno, ni posee autorización o facultad concedida por esta autoridad eclesiástica para ejercer ministerio alguno dentro del territorio arquidiocesano, según se indica en un comunicado publicado.
En más noticias de México, ahora de Guadalajara, le informo que la Arquidiócesis de Guadalajara expresó su solidaridad con las personas lesionadas en un accidente causado por una explosión de pirotecnia durante las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista celebradas en Jalisco. El incidente ocurrió en la comunidad de San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan, donde una fuerte explosión interrumpió la celebración mientras se realizaba la quema de fuegos artificiales. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que estalla el material pirotécnico, provocando que varias personas resultaran heridas. Hasta el mediodía del viernes 26 de junio, la cifra oficial de fallecidos por los terremotos que afectaron Venezuela se situaba en 920, mientras que la cantidad de heridos superan los 3,000. En medio de la tragedia, la Conferencia Episcopal Venezolana convocó al pueblo venezolano a una jornada nacional de oración el domingo 28 de junio. El número de víctimas fue dado a conocer por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo. Además, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, aseguró que más de 50,000 personas están desaparecidas. En información que nos llega de Miami, le doy a conocer que el futuro de cientos de miles de migrantes haitianos y sirios que viven legalmente en Estados Unidos sigue siendo incierto después de que la Corte Suprema permitiera al gobierno de Donald Trump avanzar con los cambios del estatus de protección temporal, devolviendo el asunto al Congreso. En respuesta a la decisión, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, instó al Congreso a proteger a los beneficiarios del estatus de protección temporal, argumentando que poner fin al programa humanitario tendría graves consecuencias para los migrantes, sus familias y las comunidades de todo el país. Monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, que acaba de cumplir 80 años, fue retenido por la policía de la dictadura de Nicaragua durante varias horas el pasado lunes 29 de junio, un día después de haber celebrado una misa en la que pidió rezar por la iglesia perseguida en el país. Alrededor del mediodía, el prelado fue llevado desde la clínica en donde se encontraba hasta el Centro de Investigación del Complejo Policial Evaristo Vázquez Sánchez, sede de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Nuevo Chipote, y con custodia policial, según informó el periodista Arnulfo Peralta Solís, nicaragüense radicado en Estados Unidos. En más noticias de Estados Unidos, más de 20 profesores de la Universidad Franciscana de Steubenville han hecho un llamado a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a no seguir adelante con la consagración de obispos que fue prevista para el pasado 1 de julio. Escribimos no como adversarios, sino como hermanos cristianos que aman a la Iglesia edificada sobre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y que al igual que ustedes anhelan la salvación de las almas, escribieron los profesores en una carta abierta dirigida a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, señalando que si el grupo sigue adelante con las consagraciones ilícitas, ello consolidaría y profundizaría la separación ya existente entre la fraternidad y la sede de Pedro. Bueno, pues cosa que ya se concretó y han sido ya formalmente excomulgados. La noticia es muy triste, claro. Más de 50,000 jóvenes católicos de Honduras se reunieron en el departamento de Lloro para celebrar la Jornada Nacional de la Juventud, una cifra que, según sus participantes, refleja un despertar de la juventud católica hondureña. Provenientes de los 18 departamentos del país, los participantes llenaron las calles de la ciudad de El Progreso el pasado 20 y 21 de junio en un ambiente de encuentro, alegría y sobre todo de fe. Las actividades comenzaron el viernes con una noche cultural. Sin embargo, el día con mayor participación fue el sábado, cuando se realizaron diversas actividades espirituales y formativas.
En otras noticias, en información de Estados Unidos, Monseñor Peter Baldacchino, obispo de Las Cruces en Estados Unidos, subirá al Monte Cristo Rey y celebrará una misa en la cima en medio del intento del gobierno de expropiar terrenos pertenecientes a la diócesis para la construcción de una valla fronteriza. Resulta que la diócesis de Las Cruces es actualmente objeto de una solicitud del gobierno de Estados Unidos para ejercer el derecho de expropiación sobre terrenos diocesanos ubicados en el Monte Cristo Rey, escribió Monseñor Baldacchino en una carta. El Monte Cristo Rey es una montaña emblemática situada en Sunland Park, Nuevo México, con vista a las fronteras de Texas y México. En ella se encuentran una estatua de Cristo de unos 8.8 metros y un santuario. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Oye, Marisa, en esta cosa nueva que traes de presentarnos santos poco conocidos, o santos así medio extraños. Pues es que santos hay muchísimos, muchísimos. Pero qué buena idea tuya esta de presentar a los poco conocidos. ¿A quién nos traes hoy? A un papa, a San Adriano III. Adriano III. Fue el papa número 109. Vaya, entonces... Duró muy poco en el pontificado. ¿Cómo cuánto? 1 año. ¿Un año? ¿Un año en el pontificado? Ok, alrededor de 1 año. Ajá. Bueno, entonces conozcamos ahora, gracias a esta nueva idea de Marisa, a San Adriano III, papa. San Adriano III. El Papa Adriano III sucedió a Marino I en el año 884. Era una época tumultuosa y violenta, en la que actuó con firmeza y trabajó incansablemente para que la Iglesia de Constantinopla se reconciliase con la de Roma. Durante su breve pontificado, que duró poco más de 1 año, Roma se vio asolada por la carestía y el Papa hizo cuanto estuvo en su mano por aliviar los sufrimientos del pueblo. Flodoardo, el cronista de la diócesis de Reims, le alababa como padre de sus hermanos en el episcopado. En el año 885, el emperador Carlos el Gordo invitó al Papa Adriano a una reunión en Worms, pero cuando viajaba hacia las Galias murió en Modena en el año 885. Fue sepultado en la iglesia abacial de San Silvestre de Nonantola y enseguida fue venerado como santo. Su culto fue confirmado por el Papa León XIII en 1891. Su memoria litúrgica la celebramos cada 8 de julio de cada año. Mira, o sea que en el siglo VII, ¿no? Y pontificó del 884, decías, al 885. Pues gracias, Marisa. San Adriano III, ya conocemos a un santo más. Es todo, nos vamos. ¿Tú tienes algo más? No, nada más. Yo sí. Vi que está por estrenarse una película que es La Odisea. Bueno, pues La Odisea es un gran clásico de la literatura. La escribió Homero y es una producción muy nueva, entonces no la recomiendo porque no la he visto. Pero ya va a salir film. Sobre todo para quien nunca haya leído La Odisea, pues al menos que vea la película, ¿no? Ya la iré a ver y ya si está buena, pues ya se las recomiendo. Les digo, mejor ni vayan, ¿no? Y se ahorran también las palomitas, creo que ya me costaron como 120 pesos en Cinemex. Bueno, es todo, nos vamos. Les recuerdo, vamos a ir a Medjugorje en septiembre. Bueno, vamos a ir a Francia, siguiendo toda la ruta de Santa María Magdalena. Cruzamos también por Mónaco, entonces estaremos en Mónaco. Vamos a Medjugorje, a las cercanías de Medjugorje, como es Montenegro, Dubrovnik, y terminamos en Atenas. Y esto es en el mes de septiembre, del 1 al 18, así que daremos el grito allá. ¿Tú quieres venir? Sí, vamos. Vamos a la tumba de Santa María Magdalena, que está en Maximila-Saint-Baume. También a la tumba de su hermana Santa Marta, que está en Tarascón. Vamos a París, por supuesto, ¿no? Informes, pero apresúrese porque ya quedan pocos lugares, hay mucho entusiasmo para estar allí. A este teléfono, 55 55
59 27 92. Lo repito, 55 55 59 27 92. Una vez más, 55 55 59 27 92. Ahora sí nos vamos, ha sido un gusto estar con usted a través de la radio. Hemos tenido el gusto de servirle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Pues yo le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde. Marisa, feliz semana. Gracias, igualmente, bonito fin y pues a ver qué tal está la película. Vamos a ver. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.